Hola seres humanos, pues como no tuvimos oportunidad de vernos esta semana a razón de los exámenes, bueno, decidí hacerles este video. Yo sé que es más padre cuando pueden verme, ajá. Pero bueno, la presentación no la había configurado de esa manera, entonces únicamente les explicaré lo que les iba a decir en esta semana en nuestra sesión síncrona para que no nos vayamos a atrasar. A partir de esta semana, justamente entramos de lleno a los contenidos ya como tal de la materia de nuestro temario. Y esta primera parte tiene que ver, digamos que, con la relación entre los productos, la vida cotidiana, la economía un poco. Y bueno, este primerísimo bloque tiene que ver con la importancia que tienen los utensilios de uso cotidiano, ¿no? Las cosas que utilizamos día a día en la transformación justamente de la vida. Como hay ciertas cosas, ciertos instrumentos que nos ayudan a hacer la vida más sencilla. Y bueno, una cosa es hablar del 2020 y otra es justamente lo que vamos a hablar en la clase del día de hoy, pues la prehistoria. Así que vamos. Nosotros sabemos que la transición de la humanidad durante la prehistoria o el tránsito de nosotros por este mundo durante estas épocas tiene que ver con dos factores importantes. Por un lado, la evolución, digámoslo en el sentido biológico, y por otro lado, la adaptación en un sentido, sí, también biológico, porque pues la adaptación de las especies, pero también sociocultural, ¿no? Vamos a ser una especie que se va a ir desarrollando, va a ir evolucionando como Pokémones, pero en relación a este nivel evolutivo también iremos empleando técnicas e instrumentos diferentes para hacernos la vida, como ya decía yo hace rato, un poco más sencilla. Hay muchos debates sobre cuál es el origen de la humanidad. Ya en últimos años se ha optado por casi un origen hegemónico, que es el África Oriental. Al parecer los homínidos más antiguos de los que se tiene datación proceden de aquí, ¿no? Y todo lo que nosotros entendemos por prehistoria podemos dividirlo en dos periodos. Por un lado el Paleolítico, que va de 2.5 millones de años hacia atrás hasta hace 10.000 años antes de Cristo, o sea que aún así ya es decir muchísimo, y el Neolítico, que también estas fechas perdón, son oscilantes, ¿no? O sea, no tenemos el dato exacto, pero va entre los 12, 10 antes de Cristo hasta los 5.000 antes de Cristo, que es cuando empiezan ya las grandes civilizaciones agrícolas. ¿Qué es lo que distingue a una cosa de la otra? Pues que el paleolítico es esta llamada edad de piedra, justamente por el tipo de material con el cual se hacían los instrumentos de uso cotidiano. Se tallaban piedras hasta darles una forma afín al propósito que se requería, mientras que la otra etapa, el neolítico, tiene que ver más con esta exploración, obviamente muy incipiente, muy básica incluso, del hombre en relación al control de los metales. ¿Sí? Entonces, digamos que viéndolo muy generalmente, esto es lo que puede distinguir a una etapa de otra. Ahora, no nos vamos a aventar toda la evolución del hombre, pero sí vale la pena aterrizar en algunos puntos. Primero, algo muy importante, esa línea que nos ponían en el libro de primaria, ustedes ya lo deben de saber, en el libro de medio ambiente o ¿cómo se llama? Ciencias del medio, donde era una línea recta en el camino que marcaba el camino evolutivo. Realmente no es así. Ustedes piensen la evolución del hombre más como una enredadera o como un mapa conceptual, un diagrama, que como una línea recta, ¿no? No fue tan literal el proceso de la evolución humana. Aquí no voy a andar mucho, pero sí vale la pena mencionar algunos hitos, justamente, que es el título de esta plantilla, sobre el curso que va tomando el hombre durante todos estos millones de años. Algo que es muy interesante ir pensando es en el tamaño, las dimensiones del cerebro y cómo van aumentando, cómo se van modificando hasta que llegamos al Homo sapiens sapiens. Piensen que nuestro homínido más antiguo es el Shadensis, bueno, el Sahelanthropus shadensis,
Este es ese homínido que les decía hace rato, marca como esta hipótesis de que seguramente el origen de la humanidad está en África. Y bueno, realmente era una criatura, digámoslo así, pequeña. Su cerebro oscilaba entre los 340 a los 360 centímetros cúbicos. O sea, era, no sé, estoy segura que hay un corte de Carl's Jr. de hamburguesa que tiene como esa proporción de carne. Entonces, aquí partimos nosotros. Vamos a ver cómo eh, se van a ir diversificando las formas craneales, se van a ir haciendo más largas, ¿no? Además, otra cosa es como esta parte superior de la frente o de la mollera, ¿no? Cómo se va expandiendo, y en el caso de la frente, cómo se va contrayendo. Piensen que vamos a llegar a este punto del Australopithecus africanus, que ya es donde se empieza como a marcar aquí, a partir de aquí, esa línea entre los primates y los homínidos, que al final todos somos primates, pero vean, casi ha duplicado en este punto el tamaño de su cráneo. Para el punto en el que aparece en la Tierra el Homo rudolfensis, ya podemos acercarnos todavía más a las proporciones actuales de nuestros cráneos, y se empieza a alejar con más énfasis o a mayor detalle las formas craneales antes más primitivas, más cercanas a los primates, insisto, de lo que nosotros entendemos hoy en día. Piensen que después del Homo habilis, que ya en este punto estamos hablando de homínidos que ya emplean herramientas, que ya emplean instrumentos, o sea, ya no están únicamente abasteciéndose con lo que les da el cuerpo, ¿no? Ya están empleando otras técnicas, ya han controlado el fuego, ya empiezan en esta época a ver ritos funerarios, ya empiezan a comunicarse a través de un lenguaje que parte de signos y significados, hasta finalmente llegar a esta proporción del Homo sapiens sapiens, que realmente somos una especie muy joven en relación a todo lo que hemos visto que ya en más de millones de años aquí, ¿no? Y esta es la proporción que tenemos actualmente, pues si no todos, la mayoría. Vean este esquema que justamente tiene que ver con eso que les comentaba yo hace rato, de que no podemos pensar en la evolución del hombre como ese dibujito de primaria del changuito irguiéndose hasta llegar a nosotros. No, realmente es un camino bastante largo, con muchas bifurcaciones, con ramas que de repente se pierden, y con otras que además apenas se han ido encontrando. Por ejemplo, este caso del Homo florensis en Indonesia es el último homínido encontrado, y existe como la leyenda de que todavía existen, ¿no? En la zona insular de Indonesia hay una isla, justamente se llama la Isla de las Flores, donde encuentran estos homínidos, o bueno, restos de estos homínidos hace pocos años, pero al parecer en los años 70 ya se había dado aviso, no de los esqueletos, no de los restos, sino de que hay avistamientos de estos homínidos. Pero bueno, si les interesa, les voy a dejar es como documental, película de este formato de cámara subjetiva, sobre unos gringos que desaparecieron en los años 70 justamente a manos, o presuntamente a manos de estos seres. Pero bueno, regresando al asunto, es esta cuestión de que la evolución no es un camino recto, de que la evolución pues va marcando diferentes vínculos, diferentes líneas, que unos desaparecen, otros se mantienen, se adaptan, se cruzan, y pues eso es lo que nos lleva ahora, a lo que somos ahora. Algo que es importante entender es que durante todo este tiempo lo fundamental es sobrevivir. Ese es el objetivo principal, yo creo que de todos nosotros, pero entendámoslo desde la prehistoria. Entonces, los métodos de supervivencia durante el Paleolítico van a ser estos que ya habíamos platicado un poco con el tema de el tipo de sociedades que establece el materialismo histórico, como esta sociedad primitiva comunal.
Las actividades económicas principales van a ser la cacería y la recolección de frutos silvestres. Obviamente, cada una de estas actividades separadas o designadas con base al sexo, ¿no? Los hombres cazan, las mujeres recolectan y cuidan a las bendiciones. Por otro lado, a diferencia de otros seres, de otros animales, también somos animales, pues el uso de pieles, justamente de las pieles, producto de esta cacería, para cubrirse, ¿no? Ya empezamos a hablar de vestimenta. También el uso de cuevas para resguardarse. Y sabemos que es así, pues porque tenemos todas estas llamadas pinturas rupestres, en donde se evocan escenas de cacerías o en algunos casos funcionan como sigilos. Es decir, yo tengo la necesidad de salir a cazar, pinto, evoco, llamo a esa situación a través de estas pinturas para que ocurra. Ya veremos más adelante un poco de arte prehistórico. Y lo esencial como base de la sociedad es la forma de agrupación en familias naturales, ¿no? Es como cuando te llevan a la casa de la abuelita y están todos tus tíos y todos tus primos, así pero en la prehistoria, ¿no? Todos los primos, todos los tíos viviendo en cuevas, cazando y recolectando frutos. Ahora, algo interesante es el proceso de sedentarización. Todo lo que acabamos de decir hace unos minutos es basado todavía en este modelo prehistórico, en este modelo de hombre que no se ha sentado, que tiene justamente que viajar en búsqueda de los animales, en búsqueda de los suministros, en busca de lo que se pueda recolectar. Pero va a llegar un momento a partir del Neolítico en donde se va alejando el hombre únicamente de las herramientas de piedra y de esta vida nómada. Va a llegar un punto en donde el hombre se vea en la necesidad de asentarse en un lugar. ¿Qué es lo que le va a dar pie a esto? El descubrimiento de la agricultura. De las primeras cosas que se van a cultivar van a ser el trigo y la cebada. Y piensen que son base de la alimentación, sobre todo de Occidente, principalmente de Europa. No, y con el trigo haces pan y con la cebada haces cerveza. ¿Cómo no? Bueno, también la cebada es un grano, ¿no? También se puede hacer pan de ella, pero es más chido hacer cerveza. A raíz de este descubrimiento de la agricultura, pues van a empezar a innovar, a manipular, a incorporar más tipos de cultivos, más tipos de granos, de frutas a su menú. Y en relación justamente a la importancia que tiene la agricultura para poder afincarse en un lugar, pues van a comenzar con nuevas herramientas. Por eso la piedra ya a este punto es insuficiente. No tiene caso que sigas trabajando con piedra, hay que hacer otro tipo de instrumentos. Y entonces una de las cosas más antiguas que hay es la hoz. La guadaña, como le dicen. Entonces, hay toda una revolución en el Neolítico, que para qué se las cuento yo, si mejor la podemos ver en un video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la revolución neolítica. Bueno, la revolución neolítica es un concepto que aparece para definir las transformaciones de la sociedad que desembocarían en la adopción de la agricultura y la forma de vida campesina como la principal base económica de los grupos sociales humanos. Es decir, se pasa de una economía que tenía como base principal la producción de alimentos en lugar de la anterior vida de caza y recolección. Este cambio de vida hacia el neolítico supuso una transformación en la vida del hombre prehistórico. También debemos agregar que, por tanto, la revolución neolítica sería la transformación radical de la forma de vida del ser humano. El ser humano pasará de ser nómade a sedentario, pasará de tener una base económica de caza y recolección a tener una base económica productiva mediante la agricultura y la ganadería. Sigamos hablando un poco más, particularmente sobre sus orígenes. Bien, para comenzar, debemos decir que según Gordon Childe, ocurrió en el creciente fértil que cubre la zona egipcia del Valle del Nilo, África, hasta la Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Eufrates, en Asia.
La causa habría sido un cambio climático que produjo un terreno seco y el hombre tuvo que plantar y lograr de alguna forma la reproducción de los animales cercanos. También debemos agregar que debido a la afluencia del Tigris y del Éufrates fue posible la ganadería y la agricultura. Este sería el centro desde que el Neolítico se difundiría. Por último, debemos agregar que, según Braidwood en 1971, el cambio climático no fue la causa principal al puesto que ya había sucedido anteriormente. Tampoco considera que la Mesopotamia haya sido el centro. Según él, lo que más explica la transformación tiene que ver con el grado de avance que tenía la humanidad entonces. Sigamos hablando sobre esta revolución neolítica, particularmente sobre sus características, comenzando con la agricultura. El cultivo de cereales cobró relevancia y en particular el del centeno, la cebada y el trigo que se asocian a la zona del creciente fértil. Tampoco hemos de olvidar legumbres y ciertos árboles frutales asiáticos, a lo que hemos de sumar el uso de levaduras y fermentos. También debemos destacar la domesticación animal. El perro fue el primer animal que se incorporó al hábitat humano. Pilar fundamental de la producción actual es la domesticación bovina, ovina y caprina. Otros animales domesticados fueron el caballo y los camellos. Para la ganadería fue seleccionado el cerdo y no hay que restar importancia al uso de otros animales como aves de corral y rapaces. Otra característica importante tiene que ver con la creación de la textilería. Se han encontrado vestimentas fabricadas con lana y lino y la creación de los telares pertenecientes a esta época. También la transhumancia es otra característica importante. La ganadería a través de la transhumancia permitió la comunicación del hombre con los poblados ajenos. También la invención de la cerámica. Durante este periodo se le dio un uso muy extendido a la cerámica en la que prevalece la construcción de elementos agrícolas sobre los diseñados para la caza. Otra característica es la religión. Los agricultores establecieron una relación muy especial con la tierra que representaba la diosa madre, el ciclo de la vida y la muerte y la fertilidad. También debemos destacar la división del trabajo. El aumento poblacional propició que el trabajo fuera repartido, así como la entrada en escena del conocido como excedente, por el que se intercambiaban bienes, el cual recibió el nombre del trueque. Este fue el primer tipo de comercio. Sigamos hablando un poco más sobre esta revolución neolítica, particularmente sobre sus consecuencias. Bien, podemos decir que se pudo sustentar a una población creciente ya que aumentó la cantidad de alimentos gracias a las mejoras en la agricultura. Estas hicieron que sobreviviera un mayor número de hijos en las familias y que aumentase la esperanza de vida. También este aumento de la población hizo que se colonizaran nuevos territorios. Debemos resaltar que el ser humano dejó de ser nómade ya que tenía que proteger las zonas en las que éste sembraba. Principalmente estas zonas estaban próximas a ríos. De esta forma surgieron las primeras ciudades. También apareció el excedente, ya que sobraban alimentos. Esto permitió que una parte de la gente se ocupase de otras tareas como la religión o el arte. También aparecieron así los guerreros que intercambiaban protección por alimentos. También debemos decir que surgió una sociedad más jerarquizada. La producción siguió aumentando, a pesar de que la población ya no crecía, pero como suele suceder, unos pocos poseen la mayoría de los bienes. Otro punto a resaltar es que aumentó el intercambio de productos fuera de la comunidad. Así aparece el comercio, el cual permite reestabilizar al máximo el trabajo artesanal. Una de ellas fue la aparición de las ciudades. Esto vino dado por el sedentarismo que se produjo por el uso de la agricultura. De estas poblaciones agrícolas surgieron las primeras civilizaciones. Y para terminar, debemos decir que gracias a las mejoras alimenticias, la población aumentó. De esta forma, los poblados se fueron desarrollando, llegando a ser ciudades. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre le decimos, chequeen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de muchísima utilidad. Hasta la próxima.
Entonces, durante el Neolítico hubo toda una revolución científica y tecnológica. Obviamente ustedes podrán considerar que es poco comparado a lo que actualmente entendemos justamente como eso, como ciencia y tecnología, pero piensen que fue el primer banderazo para que la humanidad pudiera asentarse y de ahí desarrollarse en estas grandes civilizaciones del creciente fértil, ¿no? Sobre todo si pensamos desde la cultura de Occidente. Entonces, las dos grandes bases para la revolución del Neolítico fueron la agricultura y la ganadería. Y a raíz del control de esta tecnología vamos a tener, en primer lugar, la aparición de nuevas técnicas y de nuevos utensilios. Técnicas como la de la piedra pulida, que obviamente se recupera del Paleolítico, para hacer algunas herramientas. Técnicas de cerámica, ¿no? Los primeros hornos de barro, de alfarería, van a aparecer en este momento, que tienen el objetivo de almacenar, transportar, cocinar, ¿no? Técnicas de tejido, no nada más en el caso de las cesterías, sino también un tejido ya utilitario en el sentido de la vestimenta. Y por otro lado también tenemos un trabajo minero, tanto para hacer utensilios como para hacer en este punto adornos. Y esta incipiente aparición de sociedades más organizadas, pues también parte de la estratificación, es decir, de quién es quién en esta comunidad en relación a la cantidad de objetos que posee. Piensen que ya a partir de aquí vamos a comenzar también la transición de lo que señalaba Marx entre esta sociedad primitiva comunal en donde todos es de todos en función de lo que aporten y en relación a lo que necesiten, pero también va a evolucionar esto a esta sociedad de segundo escaño de la sociedad esclavista, donde unos tengan todo, tanto que incluso dispongan de la vida de los otros. ¿Dónde se va a dar esto? Pues en estas civilizaciones agrícolas, en las cuales participa India, China, obviamente la zona de Mesoamérica, de este lado del charco, Perú, mientras que en Europa pues vamos a tener sobre todo esta creciente del mar Mediterráneo que va a dar como origen principalmente a Grecia y a Roma, ¿no? Entonces, esta revolución tecnológica, esta revolución del Neolítico, va a dar como consecuencias, va a dar como resultado asentamientos humanos cada vez más grandes y con eso se va también a perfeccionar y se va a explotar otro tipo de tecnología que es la tecnología en relación a la arquitectura. ¿No? Ya no tienes que refugiarte en cuevas, que las cuevas están ahí, ¿no? Y que siempre han estado y que funcionan, sino que ya en ti recae no nada más la posibilidad y la obligación de hacer tu casa, sino que esta casa es lo menos. O sea, tienes que hacer casas, tienes que hacer templos, edificios públicos. También pasamos a eso que mencionaba hace rato de la estratificación social. Ya van a empezar a aparecer lo que podemos considerar las primeras clases sociales. Y yo creo que una de las cosas más importantes es el paso del mito, es decir, a la oralidad, a la narración que se hace para entender el cosmos, al rito. Porque en el rito, ok, ya medio entendiste el cosmos y en razón o en relación a ese entendimiento, tú llevas a cabo ciertas acciones para vincular tu vida con esta cosmogonía. Ejemplo, o sea, en el mito explicas por qué llueve y en el rito haces algo para que llueva. El mito es lo que se cuenta, el rito es lo que se hace. Y entonces, algo que van a compartir estas civilizaciones posteriores al Neolítico es que se va a deificar la naturaleza, ¿no? Va a haber un dios encargado para la lluvia, un dios encargado para los truenos, un dios vinculado con la muerte, ¿no? Ya veremos más adelante justamente la parte de la mitología en las civilizaciones agrícolas, y prácticamente todo tiene un sentido animista, ¿no? Todo en la naturaleza tiene un alma, todo en la naturaleza está conectado con todo,
Y por eso hay que contar las historias de esa naturaleza y también hay que hacer los ritos para satisfacer a los dioses que la ordenan. ¿Y cómo podemos entender esto? Bueno, obviamente la noción de la religiosidad, toda la construcción de un panteón de dioses, de un lugar al cual te vas después de morir, de cosas que debes de hacer en la vida y sobre todo la importancia que se le da a los entierros. Piensen que somos de los pocos seres vivos en este planeta que desde hace muchos años practicamos entierros de tipos funerarios o de tipos rituales. Hay otros seres que también lo hacen, por ejemplo los elefantes tienen como un lugar al cual se van a morir todos, ¿no? O sea, ya cuando sienten que la vida no vale nada, los elefantes saben a dónde te tienen que ir a morir alejándose de la manada. Pero no podemos pensar que es el mismo sentido ritual de los elefantes a estos entierros funerarios en donde se les ponían vasijas, adornos, ¿no? Algo como que pensando justamente en un concepto de la posterioridad luego de la muerte. Entonces, para terminar, vemos estas imágenes, ¿no? De estos instrumentos, de estos usos, entierros y esta joyería incipiente que se da justamente a finales del Neolítico, ya para dar posteriormente paso a las grandes civilizaciones fluviales. Así que, pues esto es todo por hoy, chicos. Espero verlos la siguiente semana, o mejor dicho, los veo la siguiente semana. Recuerden que esta semana no tienen tarea. Cuídense mucho, coman bien y sean malvados. Bye.